Damos gracias al Señor, como siempre, que nos permite el poder compartir en este espacio, efectivamente, este regalo precioso que tenemos, un regalo que recién estamos de alguna manera tocando, ¿verdad?, la superficie de todo este mar profundo y maravilloso que son las bendiciones que Cristo nos ha regalado a todos y cada uno de nosotros. Y es la vida misma de Él forjándose en nosotros por la eternidad y pudiendo a partir del día de hoy efectivamente obtener todos esos beneficios. Esto es algo que no puede quedar como un cliché o como simple y sencillamente una declaración bonita, sino que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa palabra viva no es más que Cristo viviendo por medio de la fe en nuestros corazones. O como la propia palabra nos muestra, abundando permanente y continuamente la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque Cristo y la palabra son sinónimos, ¿no es cierto? El libro de Juan nos dice, el Evangelio de San Juan, nos dice que en el principio era el verbo, ¿no es cierto? Y en el principio era el verbo, es la palabra, como todos nosotros sabemos. Y esta palabra viva, ¿no es cierto? Dios nos ha dado el privilegio de hoy tenerla escrita. De ahí que la palabra escrita, a la cual tenemos acceso, lo que nos muestra básicamente es el corazón, la mente, ¿no es cierto? Y la vida de nuestro Padre. Porque el que ha visto a Cristo ve al Padre, dice la Escritura, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos a la Escritura, allí tenemos esa palabra de fe que va depositándose en nuestro espíritu para que tengamos ahora la capacidad de poder confesar esa palabra, que es lo que justamente hablábamos la semana anterior. Esta es la palabra de fe que procesamos, que profesamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón, en este caso que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Para poder obtener la salvación, que aquí tiene que ver el ser salvos de nuestra vieja manera de vivir, el ser rescatados de la potestad de las tinieblas y ser trasladados a la luz de su amado Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? La Escritura nos dice que tenemos nosotros que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Esa confesión de la boca hace que efectivamente entre esa palabra viva en mi corazón, ¿no es cierto? Y después esa palabra da a luz, esa palabra comienza a ser sembrada poderosamente en mi corazón y después yo creo con el corazón. Y la Escritura nos dice que para poder reclamar cada promesa, ¿no es cierto?, de lo que el Señor nos regala es el mismo camino, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Es decir, si yo soy consciente y tengo confianza en la palabra escrita, porque la palabra escrita es un regalo de Dios para usted. No se olvide que antes de que exista la Escritura, que hoy nosotros tenemos, la Biblia, el Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas, existía la palabra hablada, porque los apóstoles básicamente lo que hacían es reunir a los hermanos o ir por las ciudades, por los pueblos, y hablaban esto que hoy nosotros tenemos escrito. Gracias al Señor y una obra, por supuesto, maravillosa del Espíritu Santo, es que inspira a los apóstoles para que dejen escrito todo esto. Y esta es la escritura que hoy y usted tenemos en los evangelios. Es decir, el Señor nos ha dado
la palabra escrita. Tenemos esa palabra escrita para que esa palabra se convierta en nosotros en vida. De ahí que nosotros no necesitamos nada más que conocer la Escritura, ¿verdad? Para saber quién somos, para saber qué es lo que tenemos y para saber cómo debemos actuar. Es decir, la Escritura nos da un derecho notarial, palabra de Dios. Aquí nosotros normalmente en nuestro léxico tenemos, ¿no es cierto?, esta idea de palabra de gallero. Y cuando se dice palabra de gallero es que esa palabra es infalible. Imagínense palabra de Dios. Nosotros tenemos palabra de Dios, que no tiene nada que ver con la del gallero. La pregunta es, ¿qué tan confiable es para nosotros la palabra de Dios? De ahí comienza verdaderamente nacer, ¿no es cierto?, una nueva expectativa para ti y para mí. Porque el nivel de confianza que yo tenga en lo que Él dice, ¿no es cierto?, es lo que finalmente va a determinar en lo que yo confío. Es como cuando a ti te llama por teléfono tu jefe de cuenta del banco y te dice que se te han acreditado en tu cuenta $10,000, por poner un número. ¿Tú le crees? Obviamente. Tú no dudas de que efectivamente si te han llamado del banco a decirte que tienes $10,000, los tienes. Y no es que tú ya has recibido el dinero en efectivo, pero ya sabes que cuentas con ellos. Y como ya sabes que cuentas con ellos, actúas en consecuencia. Comienzas a hacer planes, sientes en tu corazón la seguridad de que cuentas con ese dinero en el banco y comienzas a llamar a tus amigos, a quien le debes o a quien le quieres comprar algo y le dices, mira, mañana te voy a comprar tal cosa, porque tú ya cuentas con los recursos para poder hacerlo. Ese es el nivel de confianza que nosotros tenemos en la Escritura. Cuando la Escritura nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo nos dice, yo cargué con todas tus enfermedades, con todos tus dolores y con todas tus angustias. Dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Cuando la Escritura nos dice, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Cuando la Escritura nos dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Cuando la Escritura nos dice que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo y juntamente con Él hemos sido sepultados y juntamente con Él hemos sido resucitados. Cuando la Escritura nos dice que nosotros somos idénticos a Cristo el día de hoy aquí en esta tierra. Cuando la Escritura nos da todas estas promesas maravillosas de bendición, de abundancia y de provisión, nosotros tenemos la confianza en la palabra de Dios como en la palabra de nuestro banquero, pues ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque nosotros tenemos un hombre natural que se genera o que se guía por los sentidos. Y este hombre natural que se guía por los sentidos cree en lo que ve. Es a lo Tomás. Este hombre está descifrado en uno de los apóstoles Tomás, que cuando todos los demás apóstoles habían visto a Jesucristo, lo habían visto después de muerto, lo habían visto resucitado, Tomás dijo, no, un segundito, a mí no me vengan con cuentos. Si yo no le toco con mis propias manos, si yo no lo veo, si yo no hablo con él, si yo no lo huelo, yo no puedo creer. Y ese es el viejo hombre que tenemos cada uno de nosotros. Porque la vida de los sentidos, ¿verdad? Nos ha demostrado a nosotros que a través de lo que yo siento, de lo que yo toco, de lo que yo veo, de lo que yo escucho, de lo que yo percibo, ¿verdad? Efectivamente es aquello que yo puedo creer. Entonces, claro, cuando en el nuevo hombre y en la nueva criatura la Escritura nos dice que el nuevo hombre o el justo, que es el mismo, por la fe vivirá, pues resulta que ahora este nuevo hombre, que es un hombre sobrenatural, que es un superhombre, porque es hecho idénticamente igual a su prototipo, nuestro hermano Jesucristo, este hombre ya no vive bajo esos parámetros antiguos, en donde
vive por sus sentidos, sino que este hombre vive por la palabra de Dios, vive, ¿verdad?, confiado en la provisión de su Padre. Porque nosotros en nuestra primer creación, ¿no es cierto?, fuimos hechos de las manos de Dios. Pero en esta nueva creación, nosotros somos engendrados por Dios. El primer hombre es un hombre creado. El segundo hombre es un hombre engendrado. Y el primer hombre creado, como todos nosotros sabemos, cayó en desgracia y se las tuvo que, de alguna manera, arreglar solo. Y es por eso que nosotros normalmente usamos en nuestra vieja creación la famosa preparación. Y la tenemos tan profundamente arraigada. Y la preparación no es más que prepararnos en cada área de nuestra vida para de alguna manera poder alcanzar los recursos, el éxito, la comodidad, la tranquilidad y la paz, que normalmente es a través de los recursos económicos, a través de los logros materiales, a través de la formación, etcétera, para que la gente nos reconozca y que de alguna manera nosotros estemos tranquilos. En el viejo hombre así funcionamos, pero en el nuevo hombre no olvidemos que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros nacemos a un nuevo orden de cosas, a un nuevo estado de situaciones en las cuales efectivamente ya no existe la escasez, ya no existe el hambre, ya no existe el temor, no existe la enfermedad, no existe el miedo. No hay tales cosas como razas, no hay tales cosas como nacionalidades, no hay tales cosas, inclusive la Escritura nos muestra como hombre y mujer. Ya ni eso existe. Así que nosotros tenemos que comenzar a entender quiénes somos en esta nueva ciudadanía que hemos adquirido. Y todo eso está efectivamente plasmado en la Escritura. Porque la Escritura lo que hace es descubrirnos quién somos nosotros. El otro día leía un libro que decía algo muy interesante. La Escritura no es más que la revelación del Padre. En primer lugar, es Dios mismo revelándose a Él mismo, el Padre. Primero es la revelación del Padre, después es la revelación del Hijo. Después es la revelación de la familia del Hijo, que somos nosotros. Y después, ¿no es cierto?, en este teatro de revelaciones está también la revelación del diablo, que ha sido vencido y que ha sido efectivamente aplastado y no tiene ninguna capacidad sobre nosotros. Así que eso es lo que finalmente nosotros tenemos que entender, que tenemos un Padre, que tenemos efectivamente un Salvador, por el cual hoy nosotros hemos sido miembros de la familia de nuestro papá, que nosotros somos introducidos a la familia de Dios y que ahora somos de la misma especie. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora somos exactamente de la misma especie de Dios. Entonces, si nosotros somos de la misma especie de Dios, efectivamente las leyes que nos rigen son totalmente distintas y diferentes. Y esto es lo que tenemos que comenzar a descubrir. Por eso es que la Escritura nos dice permanente y continuamente, echad mano de la vida eterna, echad mano de la vida divina, sed participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque el Señor ya quiere que nosotros comencemos efectivamente a experimentar lo que somos en esta nueva persona. Y la semana pasada hablábamos, por ejemplo, de esta parte poderosa, ¿no?, que tiene que ver con nuestra boca, que tiene que ver cómo efectivamente nosotros tenemos en nuestra boca la justificación o la condenación. Y hoy tenemos en nuestra boca la justificación y la condenación. ¿Por qué? Porque en la medida en que conozcamos quiénes somos en Cristo Jesús, hoy tenemos las palabras que requerimos para pronunciar justificación para nuestra vida. Todas las luchas y las dificultades que tengamos que seguir viviendo en la carne pertenecen a la vieja naturaleza, pertenecen al viejo hombre, pertenecen al viejo orden de cosas, pero toda la nueva vida que tenemos es la vida que ha vencido todas esas cosas. Entonces, de lo que se trata esto, ¿no es cierto?, no es de que el Señor me ayude a conseguir el dinero para la renta.
Esto no se trata de que Dios me ayude a no pecar más. Esto se trata de que tú te apropies de lo que todo lo que ya te dio nuestro Padre con su vida, que la vida que hoy está operando en ti, y que esa vida es la provisión permanente y continua que tú tienes ahora para enfrentar poderosamente toda la escasez, toda la enfermedad, toda la dificultad, toda la ansiedad, toda la lucha, ¿verdad? Y cualquier circunstancia que todavía tengas que vivir en la carne. Y que a propósito, ¿no? La Escritura dice que Él todavía, hablando de Cristo, dice que continúa con el resto de los sufrimientos que Él debe pasar. Pero qué interesante que Él hable de eso, ¿no? Porque resulta que Él ya sufrió. Pero cuando Él habla de que Él todavía tiene que pasar el resto de los sufrimientos que tiene que sufrir por su iglesia, está hablando de tus sufrimientos y mis sufrimientos que ahora Él los vive por nosotros, ¿verdad? Está hablando de que hoy el Señor Jesucristo, ya que tomó efectivamente todas nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras luchas, nuestros miedos, ahora, como Él vive en nosotros, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces Él es el que sigue enfrentando las circunstancias adversas en mi propia vida, sino que Él quiere que ahora yo aprenda a echar mano de esta vida eterna para ver cómo efectivamente toda esa vida poderosa, toda esa palabra vital se cumple en mí. Es por eso que ya nosotros no podemos dar paso, porque la Escritura nos dice claramente que efectivamente en nuestra lengua está, ¿cierto?, la justificación o está la condenación. Por vuestras propias palabras serás justificado o condenado. Entonces, si yo ya tengo las palabras de justificación, que es la justificación que mi Padre me dio, entonces esa palabra de justificación es la que yo tengo dada por mi Padre para poder permanentemente confesarla. Si resulta que hoy tengo rezagos de enfermedad o me viene el enemigo, ¿verdad?, a atacar con una enfermedad, pues la pregunta es, ¿yo qué voy a hacer con esa circunstancia? ¿La voy a aceptar o la voy a rechazar en el nombre de Cristo Jesús o la voy a rechazar en nombre de la nueva persona que soy? Y la voy a rechazar en el nombre de la palabra escrita que dice que Él llevó mis enfermedades. O la voy a aceptar. Entonces, fíjese que aquí más que tener fe es apropiarnos de lo que ya nos corresponde. Porque dentro de ese apropiarnos de lo que ya nos corresponde está incluida la fe de Dios, ¿verdad? Y la verdad que para apropiarnos de lo que nos corresponde simplemente es un tema de creer y de querer. Porque nosotros si hoy estamos acá es porque por supuesto estamos creyendo en nuestro Padre, pero ahora lo que necesitamos es en la disciplina que Él nos mete, el aprender efectivamente a echar mano de esta vida eterna, poderosa y maravillosa que tú y yo hoy tenemos y que nos permite con toda seguridad el que podamos experimentar que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, si yo tengo un evento de la enfermedad que está tocando a mi puerta, yo tengo hoy el derecho legal por parte de mi Padre, porque soy su hijo, y soy su hijo porque Él me ha hecho nacer de Él. La Escritura dice que todo el que es nacido de Dios no peca y no puede pecar, pero también dice que a todo lo que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Así que tú y yo ya tenemos una inmunidad contra el diablo. No te olvides que el padre de la maldición, el padre de la pobreza, de la escasez, del dolor, del estrés, de la ansiedad, de la descompensación interior en cuanto a nuestras emociones, el Dios de el Dios de las enfermedades es el diablo, él es el que causa todo esto. Mira, anda a ver lo que el Señor le permitió al diablo hacerle a Job. Job no pudo tocar, Satanás no pudo tocar a Job hasta que el Señor se lo permitió.
Él no le pudo mandar enfermedades, no le pudo mandar muerte, no le pudo mandar calamidades. Fíjate desde dónde arrancó la mano del diablo. La mano del diablo arrancó desde comenzar efectivamente a tocar las pertenencias de Job. Después de que tocó las pertenencias de Job y Job mantenía su integridad, ¿verdad? Ahora fue a tocar algo que él quería y amaba y comenzó a tocar con la muerte a su familia, a sus seres queridos, a sus hijos, con quienes tan buena relación tenía. Después de que aún así él siguió manteniendo su integridad, ahora se fue efectivamente el diablo contra su propio cuerpo porque le mandó una llaga maligna y le mandó una enfermedad terrible, al punto que su propia mujer lo repudió, pero sin embargo él mantuvo su integridad. Pero lo que quiero yo aquí enfocar es que ¿quién manda los males? Es el diablo, el que genera el mal, el que genera el pecado, el que genera la muerte, el que genera la enfermedad, el que genera la pobreza, el que genera el dolor. Lo que pasa es que nosotros, como le seguimos la jugada al diablo, creemos que todas estas cosas son normales y son parte de nuestra vida. Y no, mire, usted le ve a nuestro Dios creándonos a nosotros con todo lo que Él dice que Él es en la Escritura, siendo amor, siendo provisión, creándonos para martirizarnos en esta tierra, creándonos para que suframos, ¿verdad?, dolores, angustias y problemas y ver hasta cuándo aguantamos. Nosotros verdaderamente creemos que ese es el nivel de papá que tenemos jugando con nosotros al gato y al ratón. No, ¿verdad? Es algo que evidentemente sale de la propia maldad de nuestro corazón y de la propia maldad del diablo, que es el que normalmente anima a ese corazón cuando efectivamente nosotros no estamos, ¿verdad?, enfocados en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, de lo que se trata hoy es que nosotros echemos mano de lo que somos. Por eso es que es importante arrancar desde la perspectiva de la credibilidad que yo le doy a la Escritura. La credibilidad que yo le doy a la Escritura. Para mí, la palabra de Dios, por lo menos, deberá tener o tendría la misma connotación que la palabra de un banquero en términos de credibilidad. Preguntémonos. Porque si es que efectivamente nosotros no confiamos en la palabra del Señor, y este no es un tema de decir yo sí confío, hay que actuar en consecuencia. Porque si el Señor dice que Él llevó nuestras enfermedades, ¿yo cómo digo que confío? Si inmediatamente, ¿no es cierto?, yo me preocupo, yo digo, Señor, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Qué me va a suceder? Porque lo normal es que el hombre de los sentidos, ¿verdad?, comience a buscar de alguna manera salidas porque se preocupa. Pero el Señor dice que Él cargó nuestras enfermedades. Fíjate, la única manera de poder ver esto real es en el Espíritu. No hay otra manera. No intentemos en la carne tratar de quererle a Dios, porque la base de la incredulidad está en nuestro corazón. La base de la incredulidad está en nuestro espíritu. Cuando nosotros efectivamente no tenemos todavía una relación con nuestro Padre de hijos, sino que tenemos una relación de siervos o una relación de trabajadores. Cuando nosotros no tenemos una relación de hijos con nuestro Padre, no vamos a ser capaces de ver lo que nuestro Padre es. Así que es muy importante que efectivamente entendamos que tenemos este regalo precioso en nuestro espíritu, que es este buen tesoro del corazón del que hemos estado hablando, para que hoy podamos sacar de ese buen tesoro del corazón todas estas maravillosas palabras que el Señor ha puesto en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y que sobre él efectivamente tengamos hoy la espada. No olvidemos que la espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios. Esa palabra que hoy yo puedo efectivamente confesar, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Para creer en el corazón, el Señor ha permitido darnos la palabra escrita para que efectivamente la entendamos, para que esa palabra entre en nuestro corazón y efectivamente eche raíces. Y de ahí, ¿verdad?, se comienza efectivamente en nuestro corazón a concebir el buen tesoro
del buen hombre. Porque el buen tesoro del buen hombre, el buen tesoro que está en nuestro corazón, es la palabra escrita de nuestro Padre, que efectivamente nos revela todo lo que Cristo es y todo lo que nosotros somos en Cristo Jesús. En nuestras charlas hoy vamos a continuar y efectivamente en el Salmo 103 nos quedamos en el versículo 5, ¿verdad? Y hoy en el versículo 6 la Escritura nos dice algo muy importante que queremos ver. Dice que Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Habíamos hablado de que bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. La justicia y el derecho, ¿verdad? Que son algo que a ti y a mí nos pertenecen, ¿verdad? Entonces, vamos a profundizar un poquito más en esta perspectiva que es importante. ¿Qué es la justicia? Porque el Señor habla permanente y continuamente de la justicia que tú y yo debemos tener, ¿sí? Nosotros en nuestra carne, ¿verdad? Interpretamos que justicia es tratar de portarnos lo mejor que podamos portarnos con los demás, que hacer bien a los demás y que los demás nos hagan bien a nosotros, ¿verdad? De alguna manera, por ahí vemos que podemos estar hablando de justicia, pero sabemos que en este mundo nosotros, pues, vivimos más bien muchos episodios y eventos de injusticia. Pero desde la perspectiva divina, mira, la justicia es la capacidad del hombre nuevo. Siempre estamos hablando de la nueva creación, ¿no? Es la capacidad del hombre nuevo para acercarse a Dios sin reproche, sin culpa, sin sentimientos de indignidad y sin complejos de inferioridad. Eso significa justicia. Voy a volver a repetir. Desde la perspectiva del nuevo hombre y desde la perspectiva divina. Justicia es el acercarse a Dios sin reproche, sin culpa, sin sentimientos de indignidad y sin complejos de inferioridad. Entonces, obviamente, si nosotros vemos en nuestra propia experiencia, ¿cómo nos acercamos a Dios? Cada vez que tú tienes conciencia de pecado, inmediatamente tu comunión con Dios se rompe. 9:30. Inmediatamente tu comunión con Dios frena, se queda. Inmediatamente, ¿verdad? Tu relación con Él sientes que se frenó. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa, hay un sentimiento de pecado, hay un sentimiento de muerte, efectivamente, dentro de tu corazón. Y mire, si de algo efectivamente nuestro Padre nos quiere librar ahora, porque ahora en la nueva creación no olvidemos que nosotros ya no somos culpables. Es decir, si yo primero tengo confianza en lo que la palabra de Dios dice, y segundo, después de tener confianza en la palabra de Dios, lo que dice, segundo, yo conozco lo que significa mi redención, yo conozco lo que significa el ser justificado por parte de Dios. Entonces, tercero, voy a dar paso a la nueva criatura, que tengo que conocerla, y cómo en esa nueva criatura yo efectivamente soy una creación nueva de mi Padre, ¿verdad? La cual Él no reprocha, a la cual Él no la culpa de nada, a la cual Él no le asigna ningún sentimiento de indignidad, y a la cual, al haberla hecho idéntica a Él, a su amado Hijo Jesucristo, porque es su misma vida, pues no hay ningún complejo de inferioridad en el que yo venga a postrarme ante nuestro Dios como lo es, pero no venga sino como hijo. Porque la única manera que yo voy a ver a mi papá como tal es cuando efectivamente yo me vea igual a Él. De lo contrario,
no puedo mantener una relación, ¿verdad?, en el mismo nivel de la justicia que Él demanda de mí. Entonces, esto es importante porque una de las revelaciones maravillosas de la Escritura es el librarnos, efectivamente, de toda esta culpa, de toda esta acusación, de toda esta condenación que permanentemente nosotros estamos trayendo internamente. Porque eso lo que hace es que no nos podamos relacionar bien con el Señor, y lo que hace es que se frene en nosotros nuestro crecimiento espiritual o el fortalecimiento del hombre interior. ¿Ok? Así que lo primero es que entendamos que nosotros, hermanos, hemos sido justificados. En Romanos 5:1, ¿no es cierto? La palabra nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, ¿sí?, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que justificados pues por la fe, primero está hablando de la fe de Cristo, ¿sí? La fe de Cristo te vio a ti, a mí, nos vio a todos nosotros, vio al mundo redimido. El Señor llama a las cosas que no son como si fuesen. Él ya nos vio a todos redimidos. Este es el gozo que fue puesto delante del corazón para sufrir el dolor de la cruz y el oprobio. ¿Cuál fue el gozo que fue puesto en su corazón? El ver una iglesia o una esposa santa, sin mancha, sin arruga, sin reproche, sin culpa, sin sentimientos de indignidad, sin complejos de inferioridad. Es maravilloso ver que Cristo, de la misma manera que Adán, cuando Adán fue creado, nosotros vemos que después de que Adán había puesto nombre a todos los animales sobre la tierra, fíjate el tipo de mente que debió haber tenido Adán inicialmente para que haya puesto el nombre a todos los animales de la tierra, ¿verdad? Y se acuerde del nombre de cada uno de ellos. Seguro Alzheimer ahí no existía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este primer hombre, Adán, efectivamente tenía esas capacidades de parte de Dios, y este hombre, pues lamentablemente, como todos nosotros sabemos, toma una decisión equivocada, ¿no es cierto? Y bajo esa figura, él cae en condenación. Este hombre, de alguna manera, comienza a ser confrontado por su propio pecado en función de no haber creído a la voz de Dios, y este hombre, de alguna manera, a nosotros nos entrega efectivamente una herencia de culpa, una herencia de reproche, una herencia de indignidad. Y justamente lo que dio nuestro Padre y lo que le prometió a Adán fue el hecho de efectivamente darnos redención a toda una iglesia, a toda una esposa. Adán se sintió solo después de que efectivamente él había puesto nombre a todos los animales. ¿Y el Señor qué hizo? Hizo que él entre en un sueño profundo, y del costado, dice la Escritura, de su costilla, ¿no es cierto?, sacó a Eva. Es decir, de la misma vida de él, sacó a su esposa, a su mujer, Eva. Y cuando él fue despertado de ese sueño, vio a Eva y dijo: esta sí es ahora carne de mi carne, sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Él estaba emocionado porque efectivamente Dios le había dado lo que satisfacía su corazón. Porque hasta el momento Adán había tenido animales y muy bonita la creación y todo, pero todavía como que no estaba absolutamente completo. Y el Señor completó a Adán entregándole a Eva, ¿no es cierto?, que era exactamente igual a él. Ahora, esto es una analogía maravillosa para Cristo y la iglesia. Porque Cristo, que es el nuevo hombre, el postrer Adán, el último Adán, de la misma manera se satisface con una esposa, ¿no es cierto? Y esa esposa, ¿no es cierto?, es la que él visualiza en la eternidad. Esa esposa que él efectivamente se fragua sin mancha, sin arruga,
esta esposa limpia y maravillosa, es la que efectivamente le motiva a él a venir a morir por ti y por mí. Porque nosotros somos de esa esposa, nosotros somos de esa iglesia maravillosa. Y él efectivamente es motivado y por esa motivación él es capaz, inclusive por el gozo puesto delante de él, nos dice la Escritura, es capaz de poder sufrir la cruz. Es decir, el punto es que él vio una iglesia santa, una iglesia sin reproche, una iglesia sin culpa, sin sentimientos, ¿verdad? De pecaminosidad, de indignidad, sin complejos de inferioridad. Ahora, esa esposa que él vio ya es una realidad en ti y en mí, porque nosotros somos la esposa del Cordero, nosotros somos efectivamente la novia que hoy se está ataviando, como dice la Escritura, para ese ir al altar en conjunto, ¿verdad? Y poder efectivamente estar en las manos de nuestro querido esposo, ¿sí? Así que aquí la Escritura dice que justificados pues por la fe primero Dios vio nuestra justificación. Por la fe de Él nos había preconcebido desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor dice que a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En esa predestinación estamos nosotros incluidos, porque nosotros hemos sido predestinados a ser esta esposa, ¿verdad? Limpia, santa, justa, sin culpa, sin mancha y sin indignidad. Y lo maravilloso de esto, ¿verdad? Es que esa esposa, esa creación maravillosa de nuestro Padre ya está en ti y en mí. ¿Por qué? Porque el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario, que es la figura, muere en la cruz del Calvario y es sepultado, es la figura del sueño profundo al cual entró Adán. Y cuando estuvo en el sueño profundo, el Señor sacó de Adán, ¿verdad?, de la costilla a Eva. Pero ahora que Cristo está en el sueño profundo, la muerte, pero Él está efectivamente conquistando a la muerte, Él no está muerto desde la perspectiva de que desapareció, Él está conquistando a la muerte. Él bajó, dice la Escritura, a los lugares más profundos de la tierra. Él bajó. ¿Para qué? Para libertar a los espíritus que se encontraban cautivos desde el tiempo de Noé. Pero el momento en que Cristo es resucitado, en ese momento nosotros somos resucitados juntamente con Él. Ahí sale la nueva vida, la extensión de la vida de Cristo. Así como Adán tuvo una extensión de su vida por la costilla, ¿no es cierto?, de su costado, así también por esa herida de su costado, por esa muerte, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, hoy nos resucita juntamente con Él y nosotros nos convertimos en la extensión de la vida de Jesús. Nos convertimos en la extensión de la santidad de Jesús. Nos convertimos en la extensión de la justicia de Jesús. Ahora, esa es nuestra nueva realidad y la Escritura nos demuestra que esa persona somos tú y yo. Por eso dice, justificados pues por la fe. Ahora nosotros estamos viendo la realidad de la fe de Cristo, viendo nuestra justificación hecha realidad. Pero ahora nosotros, ya que el justo por la fe vivirá, tiene que también, por la misma fe, ver lo que Cristo nos dice que somos. ¿Tú te ves así? Es decir, a esto es lo que nosotros llamamos derecho legal. Yo legalmente soy lo que Cristo dice que yo soy, porque el momento en que yo volví a nacer, el momento en que fui nuevamente creado en Cristo Jesús, en ese mismo momento como mi Padre ahora es Dios mismo y me engendró, Él me inyectó su naturaleza divina. Él me inyectó su justicia maravillosa. Él me inyectó su santidad. La nueva persona que tú y yo somos es una réplica de la vida de Jesús. Y la vida de Jesús era una réplica de la vida del Padre. Por tanto,
hoy en nosotros está la vida del Padre. Si yo tengo que ver en mi nueva criatura cuál es mi genealogía, porque yo puedo desde la carne ver mi genealogía y todos la podemos ver. De hecho, ahora hay muchos heritage, ¿verdad? O aplicaciones que nos ayudan a entender de dónde provenimos desde la carne. Pero si ahora que somos nuevas criaturas nosotros tenemos que hacer un heritage espiritual, pues es muy sencillo. Porque el nuevo hombre proviene de Cristo y Cristo proviene de Dios. Ahí está todo. De ahí provenimos, hermanos. El nuevo hombre, la nueva creación, la nueva criatura que tú eres, proviene de tu hermano mayor Jesucristo, que proviene de Dios. Entonces todos estamos proviniendo de nuestro mismo Padre común, porque nos engendró a todos. Mira, hay algo muy importante. En la familia de Dios, a diferencia de la familia humana, no existen primos, no existen tíos, no existen sobrinos, solamente existen hijos y hermanos. No hay opción en la familia de Dios de entrar con un parentesco distinto que el que no sea hijo. Entonces, si eres hijo, evidentemente tienes todos estos genes y tienes todo este ADN espiritual de nuestro Padre que efectivamente ahora te pertenece. Por eso eres santo. Por eso eres justo. Esto es lo que quiere que tu Padre hoy efectivamente tú lo abrigues, tú lo recibas, tú te aproveches, te apropies de esta realidad. ¿Para qué? Para que tú puedas venir de igual a tu papá. No hablar como el siervo, sino hablar como el hijo, hablar como el miembro de la familia de Dios, hablar como una réplica de tu hermano mayor, hablar como ciudadano del cielo. Y esto va a cambiar tu historia, porque finalmente todo lo que tú eres, todo lo que nuestro Padre dice que nosotros somos, se comienza a hacer realidad en nuestra vida. La Escritura dice que nosotros vamos siendo transformados en la misma imagen en el libro de Corintios, de Cristo, cuando lo vemos a Él, ¿verdad? A cara descubierta. Cuando le vemos a Él como Él es, nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos como nosotros somos. Así que aquí la Escritura nos dice claramente que estamos justificados pues por la fe. ¿Le creemos a esta palabra como le creemos al banco? Si mañana viene el doctor y te dice, mira, tienes este diagnóstico, y tú dices, chúsale, está bien, no tengo nada o tengo mucho. Cuando nuestro Padre nos dice algo como esto, ¿tú realmente le crees, le das credibilidad a lo que Él dice? Porque lo dice Él. La palabra de Dios es viva y es eficaz, no te olvides. Justificados pues por la fe, mira, tenemos paz para con Dios. Es decir, justificados por la fe de Cristo, por la fe que Él hizo en nosotros, ahora por la fe de Cristo que opera en mí, yo tengo paz para con Dios. ¿Por qué? Porque en esta nueva fe que yo tengo, quien me declara que yo soy, en esa fe es la que hoy yo me relaciono con mi papá. Yo no me relaciono con mi papá por lo que hago o por lo que dejo de hacer. Eso era en la vieja creación, en donde no éramos hijos. En el viejo hombre no olvidemos que nosotros nos estamos mirando a nosotros mismos, nosotros estamos mirando nuestra indignidad, nuestra poquedad, nuestra incapacidad y nuestro pecado. ¿Cómo podemos nosotros creer a la palabra de nuestro Padre maravilloso cuando nosotros todavía asentimos y consentimos y decimos y lo confesamos y decimos es que nosotros somos pecadores? Por Dios, eso está en contra de lo que mi papá dice. Mi papá dice que yo soy santo. Mi papá dice que yo soy justo. Mi papá dice que yo estoy limpio. Mi papá dice que yo soy una nueva persona, que yo soy una nueva criatura. Pues ¿cómo yo puedo confesar que sigo siendo un pecador? Es que así nací y así me moriré. Pues déjame decirte que estás engañado por el diablo. Porque tu papá dice que no eres así.
Y esto es algo que, ¿verdad, hermanos? Nos vamos a tener que apropiar permanentemente. Mira, 2 Corintios 5:21, bajo la misma figura, nos dice algo claro, que nosotros somos la justicia de Dios, que tú y yo somos la justicia de Dios. Nosotros hoy tenemos que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, yo soy la justicia de Dios porque sé, por medio de la fe, que efectivamente soy una nueva persona, soy una nueva criatura, tengo la naturaleza divina de mi papá y tengo la justicia de mi papá y tengo la santidad de mi papá y todo lo que mi papá es y todo lo que hoy soy como hijo tiene que levantarse en mí espontáneamente. En la medida en que yo confieso quién soy y en la medida en que soy más atrevido para confesar delante de la propia gente, porque con la boca se confiesa para salvación. Escucha bien, con la boca se confiesa. Cuando yo confieso, realmente le estoy dando también credibilidad a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque confesar, aún delante de las personas, cuando tú confiesas esto para ti mismo, hay un buen margen de incredulidad en la confesión interior. ¿Por qué no lo dices abiertamente? Si es que efectivamente tu padre lo ha hecho. Si mañana viene el banco y te dice que te ha dado un crédito de $100,000, tú lo confiesas. Tengo un crédito. Y tú hablas. ¿Para qué? Porque sabes que con eso vas a poder sacar provecho. Tú lo dices. Porque sabes y lo crees en tu corazón. Y sabes que cuentas con ello. Cuando yo confieso con mi boca, lo que estoy haciendo es dando credibilidad a la palabra del Señor. Por eso es que el Señor se atreve a decir, si confesares con tu boca, porque Él pudo haber dicho, mira, simplemente con que lo pienses y con que lo digas de adentro. Dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, porque increíblemente nuestra palabra significa entonces que tiene poder, lo que hablábamos anteriormente. Nuestra palabra tiene poder, y es verdad que tiene poder, porque yo con mis palabras, más allá de que sea cristiano o no, yo puedo edificar o puedo dañar. Más allá de que sea cristiano o no, yo puedo levantar a la gente, puedo animar a la gente o la puedo desanimar. Porque mi palabra tiene poder. Porque mi palabra llega al corazón de las personas y llega a mi propio corazón. Entonces, si yo confieso con mi boca lo que mi papá dice que yo soy, eso va a calar en lo más profundo de mi corazón. Y además va a calar en el corazón de los demás. Porque sigue siendo la palabra viva y eficaz. Pero cuando yo tengo, por supuesto, confianza en lo que mi padre dice, pero si yo tengo un ápice de desconfianza y tengo temor de que tal vez no sea tan así y que la palabra me pueda avergonzar, mejor entonces lo confieso, pero para mí mismo. Cuando uno dice, amén, yo sí creo en eso, pero nunca lo confiesa, es que no lo cree. Porque tiene efectivamente un margen de temor de que eso no sea verdad y que quedes mal. Y por eso el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Es decir, en otras palabras, lo que él ha dicho es, el evangelio nunca me ha avergonzado. El evangelio nunca me ha hecho quedar mal. En otras palabras, las buenas noticias que Cristo me ha enseñado han sido reales en mi vida y han funcionado. Así que nunca me han hecho quedar mal. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Eso significa que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, esto aplicable a toda promesa y a toda palabra de vida que efectivamente está en la Escritura. Así que ahí tú tienes una fórmula maravillosa. Ahora, cuesta confesarlo. Mira, ¿por qué no te cuesta confesar que tienes problemas? ¿Por qué no te cuesta confesar negativismo? ¿Por qué no te cuesta confesar incredulidad? Pero cuando tú tienes que confesar la palabra de Dios, cuesta. ¿Por qué? Porque eso demuestra que la palabra es espiritual y demuestra que tu mente carnal está en conflicto efectivamente con la palabra espiritual. Porque ¿por qué te es tan sencillo ser negativo? ¿Por qué te es tan sencillo confesar tus maldades? ¿Por qué
Te es tan sencillo confesar engaño, mentira, chisme y ese tipo de cosas. ¿Y por qué no confesar lo que la palabra dice? ¿Por qué cuesta? ¿Por qué cuesta confesarla públicamente? ¿Por qué estamos en conflicto nosotros con la palabra? Porque nuestra mente, nuestra palabra humana, nuestra palabra adámica está en conflicto con la palabra de Dios. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se confiesa para justicia. Confesar para salvación es confesar para liberación, confesar para libertad, confesar para bendición. Eso significa salvación. Así que todo eso puedes aplicar a esa misma perspectiva. Mira, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué maravilloso! Aquí el Señor declara que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, como todos nosotros estamos en Cristo, todos nosotros somos la justicia de Dios. ¿Por qué somos la justicia de Dios? Porque cuando nacimos de nuevo, el Señor nos inyectó su nueva naturaleza, nos inyectó su justicia. Yo ya no tengo que ser justo delante de Dios. Yo ya soy justo delante de Dios. Esta es efectivamente la base legal sobre la cual yo me asiento y vengo a mi Padre a cada momento y no me dejo engañar por el enemigo. ¿Qué dice el enemigo? El enemigo acusa. Por eso dice la Escritura, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién los condenará? Él lo que está diciendo es, nadie puede acusar a los hijos de Dios porque yo soy efectivamente el que justifico. Nadie puede condenar a los hijos de Dios porque yo ya soy el que morí por ellos, yo ya pagué su condenación. Es lo mismo. Yo ya pagué su condenación, yo ya los justifiqué y como yo soy el que justifico y el que pago todo, porque a mí es que se me debe, yo les he declarado libres de deuda, así que ahora acérquense limpios, acérquense con conciencia limpia, acérquense efectivamente, ¿verdad? Sin reproches, sin culpa, sin sentimientos de indignidad, sin complejos de inferioridad. Acérquense como son. ¿Para qué? Para que obtengan las promesas de nuestro Padre Celestial. Hoy tú y yo tenemos la aspiración de una conciencia limpia. La Escritura dice, bienaventurado aquel que no se le inculpa de pecado. ¿A qué crees que se refiere? Aquel que no se le inculpa de pecado es aquel nuevo hombre que ha nacido de él, que ya no tiene relación con el pecado, porque todo el pecado fue pagado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, ¿tú te has visto como la justicia de Dios? Cuando viene el enemigo y muestra tu indignidad, tu pecado y todo, ¿tú qué le dices? ¿Tienes razón? ¿Soy pecador? O tú le dices a tu padre, Padre, yo soy tu justicia. ¿Tú serías capaz de poder confesar esto delante de los hombres? Y decirle a la gente, yo soy la justicia de Dios. Seguramente te van a creer loco, como le creyeron a Jesucristo, pero es verdad, ¿no? Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. La palabra escrita nos ha sido dada para que, ¿verdad? Esta palabra de fe que confesamos está en nuestro espíritu y la tengamos en la punta de nuestra lengua para bendición nuestra y para bendición de los demás. Así que tú eres la justicia de Dios. Mira, al que no conoció pecado le hizo pecado. ¿A quién? ¿Quién fue el que nunca conoció pecado? Cristo, su amado Hijo. A él le hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Imagínate el regalo precioso que nuestro Padre nos da. Ciertamente inconcebible para la mente humana, pero la verdad que el corazón se alegra, se contenta y se hace puño, porque no alcanza a entender esta realidad. Pero somos la justicia de Dios en él. Esa realidad va a ser más real en nosotros en la medida en que el Cristo justo que vive en mí crezca. Y ahí es donde voy a entender más estas cosas. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:21.
Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, aquí está hablando de que hay un bautismo ahora. El bautismo anterior era una figura, ¿no? De una realidad espiritual. Entonces dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Fíjate, el bautismo anterior, cuando se confesaban los pecados, a lo mucho tenía como propósito el intentar quitar las inmundicias de la carne, pero no podía, porque en un momento determinado estabas limpio por la sangre o estabas limpio por la ofrenda que se había hecho, pero inmediatamente después volvías a pecar, y por eso es que tenías que permanentemente ir y hacer ofrendas delante de nuestro Padre. O sea, lo mucho lo que hacía provisionalmente nuestro arrepentimiento de agua, nuestro bautismo de agua, era quitar las inmundicias de la carne. Pero lo que ahora dice la Escritura vale es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, el Señor va hacia la conciencia. En tu conciencia tú tienes que saber quién eres. En tu conciencia tú debes saber que eres santo. En tu conciencia tú debes saber que eres justo. ¿En la conciencia de quién? En la conciencia del nuevo hombre, en la conciencia del Espíritu, tú sabes quién eres. ¿Por qué? Porque le crees a tu papá. Porque eso está escrito. Porque crees en la palabra de tu papá, y porque recibes lo que tu papá dice que es verdad, y porque lo pronuncias y lo confiesas, y porque estás seguro que efectivamente tu papá te redimió y pagó todos tus males y cargó con todos tus pecados y cargó con todas tus enfermedades, y porque estás seguro que tu papá crucificó a tu viejo hombre y también lo sepultó juntamente con él en la cruz del Calvario, porque estás seguro que tu papá te resucitó juntamente con él como una nueva persona y como una nueva criatura que ya no tiene relación con el pecado, que ya no tiene relación con la injusticia, que ya no tiene relación con la carne, que ya no tiene relación con Satanás, no tiene relación con el mundo, no tiene relación con mi yo, no tiene relación con mi ego, sino que tiene relación solamente con mi papá. Eso es aspiración de una buena y limpia conciencia delante de Dios. Esto es algo que tú y yo podemos alcanzar hoy cuando entendemos quiénes somos en Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios, esta justicia de Dios es la que Dios siempre nos quiso dar. Mira, Dios demanda al hombre en la carne que sea justo como Él es justo, lo cual es imposible. La única manera de ser justo como Él es justo es teniendo la justicia de Dios. No hay otra fórmula. Porque Él es el justo y el que justifica al que es de la fe, dice la Escritura. Él es el único bueno, el único justo y el que justifica al que es de la fe. Entonces, porque ignorando la justicia de Dios, y muchos de nosotros ignoramos la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, fíjate qué error. Ignoramos la justicia de Dios que ya Dios nos regaló y nos dio en Cristo Jesús. Pero lo que sí queremos es establecer nuestra propia justicia. Ahí está en donde luchamos, nos esforzamos, ¿verdad? Nos vemos pecadores y queremos quitar nosotros todo ese pecado de nosotros, quitar toda esa inmundicia, pero nosotros queremos establecer nuestra propia justicia. Y fíjate lo que dice aquí, no se han sujetado a la justicia de Dios. En lugar de yo sujetarme a la justicia de Dios que ya se me ha revelado en Cristo, yo procuro establecer la mía propia. Estoy en conflicto tremendo con mi Padre, porque yo estoy intentando ser bueno por mis propios medios y esperando que Él efectivamente me acepte por mis propias capacidades, por mi propia justicia y por mi propia santidad, y estoy desechando la justicia de Dios que Él ya ha puesto en mí por medio de Jesucristo. ¿Y cómo la desecho? Porque la desconozco y porque no la creo. Aquí dice, ignorando la justicia de Dios, ignorando que la justicia de Dios ha hecho que tú y yo seamos justos por la obra de Jesucristo a nuestro favor.
ignorando que la justicia de Dios ya está en tu espíritu para que ahora tú en esa justicia te acerques al Señor y efectivamente puedas recibir todo lo que efectivamente Él te ha dado como Padre y procurando establecer la suya propia. Hermanos, nosotros así actuamos. Queremos establecer nuestra propia justicia, permanente y continuamente. Y esto les estaba hablando efectivamente a los israelitas, ¿no? El Señor. Y dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces aquí de lo que se trata es de que nosotros nos sujetemos a la justicia que es por la fe, a la justicia que es un don de Dios, a los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, dice el libro de Romanos, a los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Tanto la abundancia de la gracia, que es Cristo, incluye algo que se llama el don de la justicia. La justicia de Dios es un regalo, como todo lo que nos ha dado, para que tú y yo podamos disfrutar de ella. Y en Romanos 1:1 la Escritura nos dice algo importante. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, que es mi justicia, porque yo soy hecho justicia de Dios en él, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mira, en el Evangelio de Dios, en estas palabras se revela la justicia de Dios. Es decir, se revela la justicia que Él te dio, que es Cristo, en ti, para que ahora te acerques a Él confiadamente al trono de la gracia bajo esa figura. Así que dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y en este derecho, para terminar, ¿sí? Es interesante porque cuando esa justicia está en nosotros, cuando nosotros nos acercamos al Señor limpios como nuevas personas y como nuevas criaturas que somos, Él hace cosas maravillosas en nuestra vida. Por ejemplo, Proverbios 3:6 dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Esto está en una versión, en la versión Reina Valera dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta comunión que nos permite tener esta justicia que Dios ha puesto en ti y en mí, hace que desde ahora, al yo tener conciencia de quién yo soy, ¿verdad? Cada cosa que yo haga, ¿verdad? En cada cosa que yo haga, yo le tenga en cuenta a Él. Y que en cada cosa que yo haga y le tenga en cuenta, Él se encargará de hacer sendas rectas y derechas para todo lo que yo hago, para todo lo que se me pone enfrente, para todas las circunstancias y dificultades de mi vida. Él hace en mí sendas derechas para mis pies. Hebreos 12:13 dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Eso es lo que hace efectivamente esta justicia y esta relación del Señor con nosotros, de esta comunión. Él hace sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo es lo que no está caminando bien en nuestra vida espiritual, lo que no está funcionando, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Maravillosa palabra de nuestro Padre Celestial. Hermanos queridos, muchas gracias por habernos escuchado en esta mañana y vamos a continuar, Dios mediante, la próxima semana con nuevas charlas. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.